programar nuevos contenidos y entonces ahora pasamos de 17 estudiantes en la unidad a 100 estudiantes, a más de 100. En diseño solo hay 100, pero en las No otras puedo llegamos creer, casi a no 500 puedo creer. artesanos. Hmm. Entonces, Juliana, yo te iba a decir, perdona que te interrumpa, ujú. yo siempre me he querido vincular como con este tipo de cosas en Colombia, pero para mí no ha sido posible. Yo he encontrado que en Colombia siempre es mucha más prioridad las personas que tienen acento y que inclusive no son colombianos. Yo tengo muchos amigos catalanes que los han invitado a dar clases y todas las cosas, y a mí nunca me han invitado. Yo te quería decir que cuentes conmigo para lo que necesites. A mí, como yo lo decía en la entrevista en inglés, me parece que la parte de los libros y todo es un poquito mi forma de devolver a este oficio que tantas cosas me ha dado. Y me encantaría en algún momento poder compartir con estos alumnos que tú tienes ahora, pues así sea de esta forma o de forma presencial, lo que ustedes consideren más oportuno. Yo estaría encantado y estoy totalmente a la orden, pues. No, Nicolás, pues qué alegría, es decir, Julián, que ha hecho este link, porque él fue el de la iniciativa. No, Julián es un campeón, pues. Hay Julián, que puta, aplaudirlo. tiene todo el mérito del mundo porque me encanta la gente que me contacta así, que propone cosas. Me parece que estas redes sociales ya nos dan acceso a una cantidad de personas que uno antes de pronto los veía un poquito lejanos y todo. Y me gusta Total. mucho, me parece súper bueno. Sobre todo y más cuando son como tú, es decir, encontramos a una persona muy abierta, como muy receptiva y eso nos alegra enormemente. Y con lo que mencionas ahora de tu interés en participar también al interior de la entidad, bienvenido. Por supuesto, vamos a estar más que felices. Estoy segura que la coordinadora del Programa Nacional de Moda y Joyería va a estar feliz de saber esto también, eh, porque en todo caso desde el programa se vinculan muchos diseñadores en los proyectos anuales y qué bueno empezar a vincular joyeros y joyeros tan reconocidos como tú. Para nosotros es un honor. No, Juliana, y para mí es supremamente satisfactorio unirme al país, porque mira, cuando yo voy, por ejemplo, a Expo Artesanías, yo me quedé impresionado. De hecho, una de las preguntas era que yo dónde conseguía los materiales. Casi siempre que consigo materiales, los consigo cuando voy a artesanía. Y siempre he querido saber cuál es el tipo de puerta que uno debe tocar para acceder, digamos, a estas comunidades, para hacer intercambio. O sea, yo cuando veo estas cosas, yo sé que yo tengo para aportar, pero también yo me voy a nutrir una cantidad de todos estos lenguajes ancestrales que tenemos en Colombia, que son supremamente bonitos. Eso es una cosa muy impresionante. Claro, pero entonces creo que por algo el universo nos puso aquí. Hay que agradecer en parte a este confinamiento el que las cosas a veces, en vez de estar más lejos, se acerquen. Eh, Exacto, exacto. Y a Julián, que es un berraco, pues, qué cosa tan impresionante. Sí, y a Julián, que fue el ángel conector ahí entre unos y otros. total, Es decir, total, súper. esto ya se dio, ponle que de aquí en adelante quedaremos ya al interno con los correos y todo, y vas a ver que la vinculación va a ser mucho más fácil, que de cara a que tú quieras trabajar con comunidades joyeras, tenemos a los artesanos, de hecho aquí hay varios escuchándonos, participando, como te digo, de todo el país, porque a mí me sorprende con los cursos de diseño, cuando vi la inscripción y el número de municipios, llegaba a 50 nombres distintos, es decir, uno no conoce ni el país en estos casos y no solo es Medellín, no solo es Bogotá, no solo son las ciudades principales, hay gente de Jumbo, de municipios del Valle del Cauca, de Santander, metidos en el tema de la joyería, que tienen también mucho que aportarnos, y está el vínculo con las comunidades joyeras tradicionales. Trabajamos con artesanos, maestros artesanos de Mompox, de Ciénaga de Oro, de Barbacoas, de Tumaco, del Chocó, de Marmato Caldas, donde hay explotación minera también y se trabaja otro tipo de joyería. Pero la idea es que desde Artesanías de Colombia puedas tener también acceso y vínculo con esos artesanos que tienen mucho que enseñarnos y que estarán felices de aprender contigo también. Pues mira, yo en el 2000, eso habrá sido que 2009, posiblemente 2010, 2000, no me acuerdo. Me fui una temporada a Monpós a aprender filigrana de uno de los maestros de allá, pues.
Ujú. y estuve un tiempo viviendo con ellos, pero tú no te imaginas lo difícil que fue para mí que me conectaran con una persona allí y lo difícil que fue llegar allí porque en ese momento había acabado de haber una masacre muy grande, seguramente de paramilitares o algo, y llegué yo con este acento, con esta pinta, el único extranjero que había en el pueblo, toda la gente me miraba feo, yo no me atrevía casi que a interactuar con nadie porque, o sea, Mompox es muy bonito, pero en ese momento había mucha hostilidad y sin embargo pues aprendí una cantidad, unas cosas súper bonitas con este maestro, de hecho con él y con su sobrino, y estuvo muy bien, pero me encanta, o sea, este vínculo que estamos teniendo ahora para mí es maravilloso porque yo, pues, es que Artesanías de Colombia es lo máximo que hay y me parece que esto también me puede abrir una cantidad de puertas que me van a nutrir a mí una cantidad. Estoy muy No, contento y muy agradecido. Pues. total, y vas a ver que, digamos que ese tiempo que nosotros tenemos en comunidad, el habernos vinculado ya hace bastante tiempo, porque el programa está hace más de, ¿qué te digo? Como desde el 2012, permite que ya haya como una confianza ganada de cara a la comunidad, que los artesanos estén esperándote, que estén recibiendo al foráneo que ya no es foráneo, es decir, ya hay una carta de presentación, ya saben que la gente va no solo a aprender de ellos, sino también a enseñarles, ya digamos que hablamos de un intercambio de conocimiento, de un tema como de fortalecerlos también y eso les encanta y uno llega y la verdad que la recepción o el recibimiento pues es siempre muy, muy grato, es un trabajo muy, muy bonito. Qué rico, Juliana, qué rico. Pues si quieres, Nicolás, mira, ya tenemos 40 asistentes, yo creo que se va a seguir uniendo gente, esto pinta muy bueno. Perfecto, no, yo no tengo problema, el que llega tarde a clases, bienvenido, igual no pasa nada. Súper, mil gracias. Como te decía al inicio y de pronto para quienes se están uniendo ahora, estamos emocionados, agradecidos contigo por recibirnos, por llevarnos al espacio íntimo de tu taller, que sabemos lo que es ser joyero, sabemos lo que es estar en la mesa casi que en una soledad y en un sí mismo, por así decirlo, muy constante, que difícilmente uno comparte su espacio o lleva más gente allí. Entonces, gracias por esa invitación, por recibirnos. Lo que nos cuentes hoy va a ser interesante. Estamos abordando, digamos, acá talleres de diseño, talleres creativos. Las personas preguntan muchas veces como cuál es el modo en el que se desarrolla una pieza, cómo me inspiro. Lo que nos quieras contar de tu proceso va a ser muy, muy, muy bien recibido. Pues para mí es incluso más fácil si tú me vas preguntando de esos cuestionarios que me mandaste, aunque no todo te lo voy a poder contestar como tú quieres, porque mi proceso es un poquito, no es como tan, como le decía Julián, no es tan matemático, pero si me vas preguntando de ahí, podemos ir elaborando y partimos de ese punto para hacer una conversación. Perfecto, lo vamos a hacer así. De pronto que las personas que están participando sepan que cualquier duda que tengan la pueden escribir por el chat y Julián va a estar recopilando todas las preguntas para ser él quien las modere al final, digamos como de nuestra charla, para que se incluyan O preguntas. si me quieren interrumpir, no hay ningún problema para que no se pase, digamos, como el momento, sea alguna pregunta muy puntual de lo que estoy hablando. Yo no tengo ningún problema, o sea, me interrumpen. Para mí es muy emocionante estar aquí hablando con el acento, hablando con ustedes, porque casi siempre es todo como con gente de otras partes. Y me parece muy bonito este diálogo que tengo con Colombia ahora, porque estoy lejos, de todas formas con esto que está pasando, yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi mamá, cuándo voy a volver a ver a mi hermana, abrazar a los sobrinos. Entonces, para mí esto en este momento es súper bonito porque me siento como con una ventanita a la casa y eso está muy bien. Súper genial. Y bueno, entonces que Juli que está allí y que va a estar apoyándonos en esa parte de la moderación de pronto de las preguntas que vayan por el chat, nos vaya entonces comentando las que van surgiendo en el camino, ¿vale? Perfecto. Listo. Entonces demos inicio. Sabemos que, digamos, en otras entrevistas hemos visto que has contado tu experiencia de vida con viajes, el estar en otros países y en otras ciudades conociendo de su cultura y nutriéndote porque dices que eso te parece como inspirador. Háblanos un poquitico de eso, cómo esos viajes se vuelven hilo conductor en tus diseños.
a mí me parece que cuando uno viaja, en cierta forma los sueños se convierten en realidad. Yo me, mi época en Colombia fue una época en la que prácticamente de Medellín no se podía salir porque en ese momento pues estábamos totalmente sitiados por la guerrilla, había muchísima violencia, yo crecí con todo el tema de Pablo Escobar, o sea, esa fue pues prácticamente el final de mi niñez y casi toda mi juventud. Entonces en Colombia, pues en Medellín, si uno estaba en Medellín, uno estaba prácticamente encerrado en la ciudad porque al campo no se podía ir. Entonces, por ejemplo, mi conocimiento de Colombia es muy básico. Yo Colombia la conozco muy poquito. Es un país maravilloso, pero yo he visto, por ejemplo, yo alguna vez quise ir al nacimiento del Magdalena y yo veía que los alemanes podían ir, pero yo no podía ir porque con este acento no se podía ir allá. Entonces Colombia ha sido para mí un país en cierta forma prohibido y ya cuando se abrió yo ya no estaba allí. Entonces Colombia es un país que falta mucho en mis viajes. Entonces cuando yo me vine a Europa, pues primero que todo cuando yo llegué a Barcelona, me acuerdo que yo me fui a una fiesta y salí totalmente borracho como a las 3 de la mañana, pero borracho, o sea, borrachísimo. Y llegué a la casa caminando y no me pasó nada. Y yo dije, no, yo no puedo creer, yo me quedo aquí. Y me quedé. Yo vine acá de vacaciones con ganas de hacer un máster y cuando estuve tranquilo por primera vez en mi vida, yo dije que no, es que esa tranquilidad, eso no tiene precio. Eso fue hace 20 años, yo vine a pasar aquí un verano, a descansar un poquito del trabajo y ya llevo 20 años aquí, ya no me devolví. Y estando en Europa, el mundo se está súper cerquita, porque es que estando en Europa tenemos acceso a todo. Y los europeos tienen una cosa muy bonita y es que después de haberse tratado de aniquilar durante 2 guerras, ahora están tratando de sentirse todos europeos. Entonces ellos tienen un sistema de intercambio que se llama Erasmus, que el chico inglés se viene a hacer un semestre en Barcelona, el chico catalán se va a hacer un semestre en Alemania. Entonces toda esta gente joven se da cuenta que ya no son el inglés que quería matar al alemán en la guerra, el francés que no puede ver al español, sino que todos son igualitos, o sea, toman lo mismo, les gustan las mismas chicas, los mismos chicos, les gusta salir de fiesta, y eso ha integrado mucho este continente, que es una cosa que a mí me parece que a nosotros los latinoamericanos nos falta muchísimo. Entonces, con estos viajes que uno puede hacer desde Europa, pucha, uno se da cuenta que el mundo es una maravilla y que las culturas enriquecen, los tipos de comida enriquecen, los acentos enriquecen, que cuando uno llega a un lugar en el que no lo entienden y al que uno no entiende, eso hace que uno improvise y se vuelva mejor persona también, lidiar con las frustraciones. Entonces los viajes yo creo que son maravillosos y cuando digo viajes no hay que cruzar el Atlántico, puede ser ir a otro pueblo, ir a otra ciudad, hablar otro idioma. Dentro de América Latina también tenemos el Brasil, que habla un idioma distinto y es una cultura con la que tenemos mucha afinidad a pesar del idioma. Pues Argentina, que tenemos un idioma muy parecido, pero son totalmente distintos a nosotros. Entonces, no hay que irse a otra parte del mundo, sino salirse como del entorno y de la familia para nutrirse de una cantidad de cosas a las que uno no está acostumbrado. Dentro de la misma Colombia, cuando yo estuve en Neiva, yo vi unas frutas que en mi vida había visto. Y Neiva tampoco está tan lejos de Medellín, está muy cerquita. Sí, es interesante cómo el Entonces, viaje sí, no tiene que ser, como tú dices, cruzando el Atlántico, ¿no? Mm, te, no, todo, te voy todo a el mundo sueña interrumpir con un la vuelta. segundo, Nicolás, ¿sabes por qué? Sí, claro. No te puedo ver yo muy bien, pero estoy aquí por interno, me están diciendo que los demás no te ven tanto, yo quiero que tú seas a quien más ven hoy. Voy a compartirte para que tú seas como el presentador, digamos, y entonces de pronto te pongo Vale. en pantalla tú mismo en tu computador, de modo que todos te veamos Yo estoy más. en el teléfono. Estás en el teléfono, listo. Entonces, Sí. podrías, a ver, si tú estás de cara al teléfono, debería dejarte ver, digamos. Listo. Dije no está compartido. Ya sí. Sí, A ya, ver, ya está, ¿se ve sí, completo, Elenita? sí, está completo.
Perfecto, Nicolás, eso era lo que necesitaba. Gracias. Entonces lo que yo te decía, yo llego a Neiva, yo me fui a Neiva a conocer San Agustín. No pude ir a tierra adentro porque me dijeron, hombre, es mejor que no vas a tierra adentro porque la cosa no está complicada, pero está un poquito complicada. Y yo no pude ir a tierra adentro, pero llegaba el bus de alemanes de venir de tierra adentro. Y yo decía, pero esta gente sí puede ir a tierra adentro y yo no puedo. Entonces hemos tenido un país que en cierta forma nos ha castigado mucho por ser del país, pero ha estado abierto a todos los extranjeros en cierta forma porque a ellos no les pasaba nada, pero a nosotros parece que sí. Y es lo que te decía, que yo, por ejemplo, con todos estos catalanes, lo que veo es que a todos los invitan a dar clases en Colombia y tal, y a mí nunca. Entonces, siempre hemos tenido como una prioridad al que viene de afuera, y eso me parece un poquito triste, porque no debería ser así, pues. Y cuando llegué a Neiva, me encontré con estas frutas que yo ni siquiera sabía que existían, no tenía ni idea. Entonces, imagínate, si uno llega a ir a Baupés o no sé, eso tiene que ser, eso es otro mundo. Otro mundo es un mundo que yo no conozco. Pues conocer, no sé, el atrato y cosas de esas, eso tiene que ser muy bonito. No, piénsate en el universo diverso que tenemos en el país, como tú dices, no solo de cara a la cantidad de departamentos y municipios, sino de cara incluso a las mismas comunidades que desconocemos, es decir, piensa en los Camensá o si vamos a pueblos del Simundói, cuántas comunidades, además indígenas, no dejan de estar distantes y son otro universo, hay universos Otro distintos mundo. en nuestra sola Colombia y lo que tú dices, en cada lugar encuentra uno frutas distintas, tipos de alimentación, manifestaciones culturales diversas, el vestir que cambia y bueno, que todo eso yo creo que al final puede impregnar o empapar la joyería que uno desarrolle, ¿no? Claro, es que somos un país supremamente diverso. Tenemos los negros más espectaculares en el Chocó porque son negros que son prácticamente directamente descendientes de toda esta realeza africana. Tenemos unas comunidades indígenas que pues, no están, casi no han estado permeadas de blancos. Si queremos un poquito más mulato, nos vamos al Caribe. Es que tenemos todo. Entonces, no hay que salir. Todo el mundo sueña con la vuelta a Europa, pero eso es carísimo. Si uno se va, no sé, al Festival de la Cumbia en el Caribe, o se va al Festival del Jolopot, no sé dónde sea ese festival, no está tan lejos, es mucho más accesible y es supremamente exótico, porque esas son cosas que muy poquita gente ha visto. Lo que pasa es que como son de nosotros y siempre están ahí, aunque no las conozcamos, pensamos que eso no vale la pena, pero eso es muy bonito, tiene que ser muy lindo. Yo no lo conozco, pues, o sea, yo no he estado nunca en un festival, en un carnaval de Barranquilla, no he estado en una Semana Santa en, en, en Popayán. Pasto, no, Ujú, sí, Pasto, sí, en Popayán, ujú. eh, no estaba en un festival de la cumbia, sé que es en el Atlántico, pero no me acuerdo dónde. No me ha tocado el festival de Guararé, de la canción de los corraleros, o sea, no me ha tocado nada. Bueno, acá bienvenido y de pronto es muy bonito lo que dices también para que quienes te escuchan tengan eso en mente y entiendan que ese viaje creativo, ese viaje de nuevas impresiones se puede dar al interior del país, que puede ser el municipio que tenemos al lado, que tiene cosas nuevas para mostrarnos, ¿no? Mm, Claro, 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 es que, o sea, un paisa no ha comido carimañola, no ha comido, no sé, todas las cosas del valle, la costa la tenemos un poquito más cercana porque es donde vamos a vacaciones, pero hay un sur del país que es totalmente desconocido para nosotros, es que no lo conocemos, nada, la frontera con Venezuela, las selvas, es muy emocionante. Nicolás, cuéntanos, digamos, de ese viaje que lograste hacer a Mompox y que con todas las dificultades que implicó en su momento, lograste, digamos, como aprender respecto a la técnica de la filigrana, involucraste algo de eso en tus Sí, claro. colecciones. Mira, yo desde que empecé con la joyería, yo mi taller lo comparto con un joyero argelino, que no está aquí ahora pues porque por esto del virus el hombre tiene dos niñas y está saturado porque la señora trabaja y entonces se le toca cuidar a la niña. Y los argelinos tienen un tipo de filigrana
que en vez de rellenar con mismo hilo de oro o de plata, se rellena con esmalte. Y este amigo, porque ahora es muy, muy amigo, porque llevamos mucho tiempo compartiendo taller, fue uno de mis primeros profesores de joyería y el que me enseñó a trabajar el metal de otra forma y en otras dimensiones. Entonces yo desde que aprendí a hacer con él esta filigrana berebé, que es su cultura, siempre estuve muy intrigado por la filigrana colombiana. Entonces estuve tratando de ver cómo conseguía yo ir a aprender de un maestro en Colombia. Entonces por ahí conseguí un amigo que conocía tal, entonces le cambié un collar por un contacto de un maestro en Monpós. Hablé con el hombre, pero en esa época pues, es que en esa época ni WhatsApp ni nada, entonces era un poquito por teléfono, un poquito por email, y yo me fui a la aventura. Entonces de Medellín me fui en un avión a Caucasia, porque tampoco se podía viajar en ese tiempo por tierra. En Caucasia me fui en mototaxi para Magangué, en Magangué cogí lancha a, al otro lado del río, no me acuerdo dónde, de ahí cogí una motico a Monpós y ahí llegué. El calor fue impresionante, yo no me esperaba un lugar tan caliente. Y al otro día me fui a buscar el maestro y no lo encontraba. Me tocó por allá despertar a un man que estaba en Guayabao, resultó ser el maestro, me dijo que volviera más tarde, volví más tarde. El hombre estaba muy decepcionado un poquito de la vida porque había tenido una experiencia horrible en la que le habían tratado de robar todo lo que tenía y de hecho lo habían tratado de matar. Entonces yo creo que me recibió porque yo le iba a pagar. Pero el hombre estaba en una situación muy difícil. Yo también me había acabado de separar en esa época, entonces yo llegué ya súper triste y me acuerdo que me sentaba en esa orilla del Magdalena a tomar cervecita y a llorar porque era muy duro por lo que te había contado antes. Por un lado, interactuar con la gente allí era supremamente difícil porque creo que había habido una masacre paramilitar hacía muy poquito tiempo, entonces toda la gente local se conocía. Y yo llegué con este acento, que seguramente era el mismo acento de los paramilitares que habían estado allá. Entonces toda la gente estaba muy recelosa a qué había llegado. Entonces fue una situación muy difícil, la tristeza que yo traía interna, el hecho de no poderme relacionar muy bien con la gente, a pesar de que la gente es súper extrovertida y súper alegre. El momento exacto en el que fui no fue el más apropiado, pero bueno, yo no tenía otro y usted había que aprovechar al máximo. Claro. Entonces con este profesor lo que pude aprender, y el sobrino de él que vivía en Barranquilla, estaba ya de vacaciones, como que me terminaba de ampliar el conocimiento, y estuve allá como 10 días y aprendí mucho. La técnica de filigrana en sí, yo no la he aplicado en mi tipo de joyería, pero hay unas cosas de estética que sí tengo mucho, y las técnicas que uno aprende, claro que nutren muchísimo todo el trabajo, toda la parte técnica que se aplica en la joyería. Ok. Y fue una experiencia súper bonita. Total, y al final sí, como tener esa herramienta que te sirve para conectar después con otras ideas, de alguna forma también, ¿no? Total, y de conectar con otra parte del país. De hecho, yo nunca había comido Boca Chico, yo no había comido Boca Chico, me comí un Boca Chico allá. Yo no había comido bagre, me comí un bagre allá. Había una cantidad de cosas que yo no había hecho y las hice allá. De hecho, las fotografías que tengo de Monpós son súper bonitas. La gente en Monpós tiene un color de piel que es como de tierra roja. Es una gente muy linda y entonces se sonríen y los dientes son súper blancos. Es muy bonito. Yo, a pesar de todo, de lo difícil que fue, además que llegó este paisa, pues que nosotros, al que madruga Dios le ayuda y no sé qué, entonces que creemos que todo el mundo se tiene que adaptar a los horarios de trabajo de nosotros, que empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 10. Yo llegué a un lugar donde el tiempo va a otro ritmo. Allá nadie empieza a las 6 de la mañana, empiezan a las 9. Y a las 12 y media, 1, todo el mundo se va a hacer la siesta porque el calor es insoportable. Entonces todo el mundo se mete a la casa y yo estaba desesperado. Yo decía, pucha, yo vengo aquí 10 días, a que esto me rinda trabajar 10 horas diarias. No, entonces a uno lo bajan, uno se da cuenta
que no todo se adapta a uno, que uno es el que se tiene que adaptar a las circunstancias. Yo no voy allá a mandar, a mí me invitaron, pues yo me tengo que adaptar. Entonces todas estas cosas son las que los viajes te enseñan, que te tienes que adaptar a las circunstancias, que hay que improvisar y que hay que relajarse, porque todo es experiencia al final. Claro, se vuelve elementos que nutren el proceso de alguna forma también y que te enseñan como a veces a respirar y a pensar con más calma, ¿no? Como a llevar las cosas a Claro, ese ritmo. y a darte cuenta que al final no eres nadie, pues, porque eres un invitado. Entonces, cuando uno va invitado, uno acepta las reglas de la otra casa y empieza a aceptar las reglas. Pensando y hablando de esos ritmos y de ese hacer, digamos, del joyero que implica unos tiempos a veces como extendidos, diría yo, respecto al desarrollo de tus piezas, que piensa uno son más una joyería contemporánea muy propositiva, casi diría yo mejor de autor. ¿Qué tiempo dedicas a alguna de tus piezas? Si nos puedes dar un ejemplo, digamos, ¿qué tiempo de desarrollo le dedicas a una pieza de joyería? No, hay piezas que me han tardado muchos años, porque digamos, yo dentro de mi joyería, yo he trabajado mucho con tagua, pero no la tagua teñida y esas cosas que me parece un poquito como que no me gusta tanto, sino como la semilla en sí. Entonces yo he tenido piezas de tagua que he empezado y han estado ahí. De hecho, tuve una piececita que empecé por allá en el 2004 y se quedó. Y el anillo lo hice, lo terminé en el 2000, ¿qué? 2013 por ahí. O sea, 9 años después se terminó la pieza. Yo, a mí siempre me parece que el material me tiene que hablar otra vez para poder seguir trabajando con él. Entonces yo muchas veces llego a un punto en que ya no hay más diálogo, entonces la pieza se queda ahí. Y en otro momento, pueden ser meses, días, incluso años, en otro momento la miro y digo, ah, claro, sí, pero lo que faltaba, y empieza el diálogo otra vez. Entonces yo creo que los joyeros nos tenemos que acostumbrar a que lo que hacemos es como la joyería, es súper lento, y los materiales no siempre los podemos trabajar como nosotros queremos, digamos como las piedras preciosas y eso, porque las piedras llega un momento en que no dan más de sí, ellas también tienen unas restricciones, entonces tenemos que permitir que el material con el que estamos trabajando nos hable un poquito también y adaptarnos a lo que está pasando. Listo, cuéntanos de eso. ¿Piensas, digamos que regularmente tu proceso de diseño o de desarrollo de una pieza surge a partir de la materialidad? O sea, ¿te sientas a la mesa y arrancas a que te hable ese material? ¿O más bien a veces también tienes el papel de antemano a ese proceso? Cuéntanos un poquito de eso. No, yo soy Superman dibujante. Es que yo llegué a la joyería muy tarde. Yo llegué a la joyería como de 30 años, de 28. Ujú. Entonces, y digamos, yo no tuve una formación artística, sino que mi formación fue de negocio. Yo antes de ser joyero era un ejecutivo por allá en Bogotá, en una empresa muy prestigiosa, en mercadeo y toda la cosa. Entonces, como yo llegué tarde a este mundo, yo tengo unas restricciones muy grandes. Mis manos son muy buenas para hacer, pero no son buenas para dibujar. Yo no sé dibujar, o sea, de hecho a mí me da pena mostrar los dibujos porque son como dibujos de niño chiquito. Entonces yo no tengo facilidad en ese tipo de expresión. Entonces yo no dibujo. Yo boceto a veces un poquito, pero lo que sí hago es que pienso todo el tiempo. Y en el momento en que la pieza está más o menos resuelta en mi cabeza, toda la parte técnica, toda la parte estética, cómo se tiene que ver, en ese momento me siento a trabajar y trato de llegar al punto. Pero como te digo, a veces los materiales no me permiten llegar a ese punto al que yo quiero llegar. Ujú. Entonces, creo que el material me hable un poquito, la piedra que se me quiebra, la madera que se me revienta, entonces dejo que me hable un poquito y digo, bueno, ¿cómo arreglamos esto? O cómo con esta otra cosa que me dijo el material, cómo logro llegar a otra parte más distinta. Entonces lo mío es básicamente pensar mucho y cuando ya más o menos la cosa está resuelta, sentarme en la mesa a trabajar y cuando empiezo a trabajar, dejar que la pieza también me hable otra vez y al final terminar. Muy interesante porque es que creo que a veces se nos olvida dentro de este hacer, que es un oficio,
ese diálogo del artesano o del maestro con el material a través de las manos, ¿no? Y creo que esa es la magia de este hacer. A diferencia de quien proyecta otros diseños o desarrolla otras cosas, creo que este hacer que nos involucra en todo el proceso y que sobre todo involucra ese sentir de las manos, tiene como ingrediente fundamental lo que estás diciendo. Deberíamos escuchar más al material y entender también en el camino qué otras posibilidades nos puede dar y cómo somos flexibles de tomar nuevos caminos cuando las cosas sugieren otro elemento, otro comportamiento, ¿no? Sí, sí, Juliana, mira, yo por ejemplo, yo trabajo mucho con madera también. Yo tengo una tía que es escultora y a ella le llegan con una cantidad de madera. Por ejemplo, el otro día me regaló un poquito de comino crespo, de un palo que la guerrilla había cortado y entonces lo habían cortado para sacar leña y calentarse por allá en una parte de la selva. Y a ella un campesino le vendió las raíces de ese comino crespo. Entonces ella me regaló un poquito, porque claro, a ella le sobra cosas y para ella no son interesantes porque eres escultora, pero para mí lo que me regala me da para hacer una cantidad de piezas, pues. Entonces yo todas estas maderas cuando las consigo y las miras y todo, yo las pongo sobre la mesa y las voy viendo cada día. Entonces cada día me van surgiendo ideas, las maderas me van diciendo cosas, los colores, la veta, y se quedan ahí. A veces vuelvo y las guardo, a veces vuelvo y las saco y en algún momento, si estoy trabajando inclusive en otra cosa totalmente distinta, digo, la maderita, por ejemplo, por aquí tengo unas cucharas que había comprado en artesanías a una gente del Chocó y esas cucharas yo las parto y empiezo a hacer otras cosas distintas y eso me va viniendo poquito a poco, poquito a poco. Muy interesante. Incluso teníamos como duda dentro del espacio de taller cuando veíamos las fotos de tus piezas y tantos materiales que involucras, decíamos, bueno, ¿cómo logras la selección de esos materiales? Y aquí está el caso fortuito de que llegó el comino crespo de manos de tu tía. ¿Cómo seleccionas los demás materiales? ¿Cómo llegas al cristal de roca? ¿Cómo llegas a la madera o los otros materiales que vas incluyendo en las piezas? Mira, la parte de las... Yo hasta el 2012 había metido muy poquitas piedras en mi trabajo, Ujú. piedras preciosas. Pues yo hasta el 2012 casi todo era pues metal, eh, la parte más artística como con semillas y madera, pero casi nada de piedra. Mira, de hecho las piedras no me llamaban mucho la atención. Pues aquí en el 2008 hubo una crisis muy grande y la gente se quedó sin trabajo. Esa repercusión del 2008 me empezó a llegar a mí como en el 2010, a finales del 2010, todo el 2011. Entonces yo en el 2011 me di cuenta que se me estaba desbaratando todo lo que yo había hecho aquí. Y me fui por allá a una presentación que venía a hacer un profesor de Alemania. Y el profesor venía a hablar de una escuela que hay en Alemania en la que enseñan a tallar piedras preciosas. Yo me fui un poquito como una amiga joyera me invitó a que para la presentación. Y cuando oí hablar a este profesor dije, hombre, qué buena idea, o sea, ¿por qué no aplico? Yo siempre he tratado que la vida me coja preparado. O sea, yo siempre quiero aprender cosas nuevas y todo, como todo eso es de conocimiento, es para que en el momento en que lleguen las oportunidades, yo poder tener acceso a ellas. Entonces, yo en ese 2011, en diciembre, faltaban como 3 días para ir a Colombia, pasar Navidad con la familia. Entonces fue a la presentación y dije, voy a aplicar al máster. Entonces apliqué al máster y me recibieron. Ujú. Le alquilé el apartamento a un amigo y cuando volví de Colombia arranqué para Alemania directamente. Entonces llegué a un pueblito alemán donde pues es un pueblito en la mitad de la nada, no es la Alemania que uno tiene como en la cabeza, pues no es Berlín, no es Múnich, es como un bosque. Y en ese lugar han desarrollado una talla de piedra, han hecho de la talla de piedra como de su forma de vida, ¿no? Ujú. Entonces hay unos talladores muy buenos de mucho renombre de allí y tal. Y la universidad se ha especializado en crear una talla de piedra más artística y mucho más alternativa. Entonces cuando llegué allí
llegué a este mundo de cuarzos gigantescos, de piedras de colores, una maquinaria a la que tienen acceso muy poquitas personas, porque las máquinas para tallar piedras pues son muy caras, todo es como recubierto de diamante, hay que tener como una infraestructura muy especial. Y en esta universidad éramos muy poquitos y teníamos acceso a este taller 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que esta universidad promovía era que reventáramos piedra a dos manos hasta que consiguiéramos lo que nosotros queríamos. Entonces uno conseguía cuadros a unos precios muy reducidos, conseguía ágatas a unos precios que estaban muy bien y tenía acceso a muchas cosas. Y eso fue maravilloso. Fue maravilloso y ahí fue donde empecé a enamorarme de la piedra. Y de ahí empezaron a salir las piedras con piedra. Ok, perfecto. Sí, se vuelve un poco como va llegando el material como al diario vivir, ¿no? Es decir, te toman ese momento, esa crisis, decides cómo aprovecharlo para irte a estudiar y luego resulta que ese material te fascina y empiezas a involucrarlo en tus piezas de Sí, joyería. hice un paréntesis en la vida. Es como que si la vida me hubiera dado un regalo, porque en ese momento yo tenía que, en el 2012, 40 años. Como si la vida me hubiera dado un regalo a los 40 años, que otra persona se hubiera puesto a llorar porque se le había arrumbado todo lo que había hecho. Y dije, no, o sea, yo no me voy a arrumbar, yo aprovecho este paréntesis, me voy para Alemania, la universidad la pagaba Alemania. Entonces yo no tenía tampoco mucho que perder. Antes todo lo contrario, tenía una cantidad de cosas que ganar porque iba a un país nuevo, un idioma nuevo, una gente que yo no conocía, unos materiales totalmente nuevos y era una aventura y me encantó, me pareció, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Muy interesante. Eso, digamos, en el fluir como de los materiales. Ahora, si lo pensamos con los temas que aplicas o en los que inspiras tu joyería, ¿cómo encuentras esos temas? Digamos, ya hablamos de los viajes, que sí hay un Ya, proceso ahí en tu cabeza, pero ¿cómo empiezas a conectar todo eso? ¿Qué pauta nos podrías como dar para entender un poquito más esa parte? mira, yo no trabajo por colecciones, a mí me parece que la joyería, especialmente este tipo de joyería que hacemos, no debería estar tan vinculada a la moda, o sea, nosotros no deberíamos, a mí me parece, o sea, todo lo que yo voy diciendo son cosas muy personales, pues, hay gente que piensa distinto y le funciona súper bien también lo otro. A mí no me gusta como crear mi colección primavera-verano 2020, ¿no? Yo tengo unos temas que son muy recurrentes en mi joyería y son como los temas que me inspiran o son cosas que me han marcado tanto que es como va saliendo la joyería. Para mí la joyería en cierta forma, como cualquier otro trabajo artesanal, es como una terapia. Entonces hay cosas que me han marcado a mí mucho, como la violencia mafiosa en Medellín durante mi adolescencia. Entonces la violencia siempre ha sido un tema recurrente en todo mi trabajo de joyería. Entonces al principio era muy gráfica, eran las pistolitas, los cuchillitos, la mini Uzi, el Cristo sobre los fusiles y cosas de esas, y poquito a poco se va transformando en otra cosa hasta empezar a crear piezas que están vacías de cuarzo, o sea, piezas de cuarzo que son vacías, que es como que son muy frágiles como el cuerpo humano, ya en los camafeos, ya el fusil se ve pero no está, porque lo que hace es como está hacia adentro. Entonces yo tengo estos temas recurrentes. Yo uso mucho la religión como inspiración, pero no la religión más, más como la iconografía religiosa. A mí el Cristo sangrante y las vírgenes con lágrimas y el colorido son cosas que siempre me han llamado mucho la atención porque las llevo respirando desde que estoy chiquito, pues. Medellín es una ciudad súper católica, entonces esta iconografía religiosa siempre estaba muy presente y me parece fascinante. Ujú. La parte de la violencia, todas estas armas que vuelven tan poderosa a la gente que las lleva, me parece algo muy impresionante. La maldad es algo que siempre me ha llamado a mí mucho la atención. Yo no soy malo, pues, pero el tema como de la maldad en sí es muy recurrente en mi trabajo también. Rosario Tijeras, cuando José Franco escribió Rosario Tijeras por allá en el 97 o así,
mucho antes de yo ser joyero, Rosario Tijeras fue el referente para una cantidad de mi trabajo. Entonces sí, son esos temas, la naturaleza colombiana es el otro tema. O sea, yo tengo unos temas como muy antagónicos. Por un lado está la violencia y por el otro lado están los mitos indígenas precolombinos, que son muy recurrentes. Unas primeras piezas que yo hice con luz eran basadas en mitos indígenas precolombinos que tenían que ver con la luz del sol y de la luna. Porque en cierta forma Colombia es así. Colombia tiene el paramilitar y el guerrillero horrible que van a matar y hacer daño, pero también tiene la señora de la tienda que te sonríe y te regala cosas. Es un país en el que los contrastes están siempre, son súper latentes. Es como si esa maldad tan horrible que tenemos nosotros y que todavía está presente se viera como contrarrestada con la bondad del campesino, de la persona del pueblo. Entonces eso es como un poquito lo que hay en mis piezas, esas cosas que se encuentran, que son tan antagónicas y que en cierta forma tienen que conversar. Claro, claro, claro. Ahora vamos a tratar también de mostrar algunas imágenes de tus piezas para que quienes de pronto no han tenido la oportunidad de verlas tengan como más acercamiento, más aproximación al trabajo que tú haces. Y bueno, casi. Claro, y si no, después las pueden ver en el Instagram y alguien me puede escribir y me pueden preguntar cosas, me pueden mandar un mensajito, yo puede que lo respondan al mismo tiempo o en un par de días, pero a mí me gusta responderle a la gente las cosas que me preguntan. Perfecto, qué bueno saber que te tenemos tan cerca. Cuéntanos, digamos, pensando en eso de los temas que ya empieza uno a entender que si hay un hilo conductor, eh, digamos, dentro de la temática que empleas, ¿cómo puedes sugerir la identidad en tus piezas? Digamos que a veces esos temas tan variados y la implementación de diferentes materiales lo lleva uno por muchos caminos y muchas veces le están hablando de tenga identidad, tenga un ADN propio, tenga un lenguaje propio y dar respuesta como a muchos temas y al tiempo a que haya un elemento conector común, se vuelve una cosa compleja. ¿Tú cómo lo logras? ¿Cómo crees que experimente esa identidad en tus piezas? A ver, Juliana, yo no sé si yo lo logro. Yo creo que hay gente que ve una pieza mía y ve otra y le parecerá que son de dos personas totalmente distintas. A mí, sinceramente, lo que más me ha interesado en esta trayectoria como joyero es aprender técnicas y saberlas aplicar muy bien. Ujú. Hay muchos joyeros que son muy buenos en una cosa y entonces crean, digamos, unos talleres para aprender esa técnica. A mí, yo no soy muy bueno en nada. Yo no soy especialista en esta técnica, en esta o en esta otra, pero sí soy una persona que está totalmente hambrienta de conocimiento y me encanta aprender a martillar, aprender la filigrana, aprender, aunque después no lo vaya a aplicar, pero soy ávido de conocimiento y de conocimiento manual, pues a mí la parte teórica en cierta forma me aburre un poquito, pero la parte práctica me apasiona. Yo no sé si yo podría decir que hay para el espectador si hay un hilo conductor en todas mis piezas. Para mí lo hay. Y es lo que te decía de estas temáticas que yo trato de siempre utilizar. Pero yo soy consciente de que tal vez una de las cosas que me ha faltado es crear una colección de piezas en las que se vea una evolución de principio a fin. O sea, al principio empezó con el Cristo y después se volvió tal cosa. Yo no sé si en mi trabajo se puede ver eso, Te pregunto pero sí me ahí, ha interesado mucho. Perdón, dime, te pregunto de pronto ahí, perdóname que te interrumpí respecto a eso que tranquila. mencionaste de colecciones, es decir, ya sabemos que no estás como tan ido por las tendencias y esas cosas como del mercado que a veces impone elementos particulares, pero el tema de colecciones, ¿desarrollas piezas independientes o si desarrollas como familias de piezas que podría uno decir son colecciones? Sí, sí, claro. De hecho ahí en el Instagram vas a ver que hay unas piezas que son mucho más comerciales, porque es que uno de la parte artística es muy difícil ganarse la vida. Entonces yo sí tengo unas piezas mucho más comerciales, que son piedras que ya compro talladas, que están montadas sobre metal de una forma más convencional,
aunque trato de que no se parezcan a las marcas que uno puede conseguir en la joyería. Yo trato de que sí haya una identidad en la forma, como en el colorido, en la forma como monto, en la estética. Y dentro del mundo de la joyería, yo tengo varios tipos de joyería. La joyería más artística, la joyería más comercial que me permite ganarme la vida como joyero. Y también dentro de la joyería hago una cantidad de cosas que no es solo la piel. O sea, doy charlas, hago los libros, doy conferencias, enseño. Yo trato de ser muy diversificado dentro del mismo sector, porque al final es lo que yo soy joyero, entonces yo no me puedo poner a hablar de cosas que no sé. Total. Y ahí tocaste un punto también interesante y es el tema de ser autor y editor, ¿no? Es decir, aquí hay una persona muy polifacética frente a nosotros. Tú estás hablando de la joyería, claro, y sigues en la línea de la joyería para la publicación de libros, pero además tienes ese don de poder publicar y de hacerlo también. Cuéntanos un poquito de los libros. Bueno, el tema de los libros también es de esas cosas, como te digo, la joyería todo es su talento. Yo por allá en el 2003 me gané un premio aquí, un premio muy importante aquí en Barcelona, y la persona que compró la pieza ganadora me comentó que tenía un amigo que hacía libros de joyería, que hacía libros, y que tenía muchas ganas de incursionar en el mundo de los libros de joyería, pero que no había dado con quién. Esto fue en el 2003. Dijo que me iba a poner en contacto con él. Por allá en el 2007 o en el 2008 me volvió a llamar y me dijo, ve, hablé con el amigo este, o sea, 5 o 6 años después. Hablé con el amigo este, que es el editor, que tiene la editorial de libros de diseño, y entonces los voy a conectar y nos contactaron. Por allá en el 2009 o 10, o sea, un par de años después, el editor ya nos sentamos en forma a darle como identidad a un libro nuevo sobre anillos. Él tenía unos libros que se vendían bien y quería hacer una cosa parecida. Y entonces empezamos a hablar de cómo podríamos hacer una recopilación de libros de anillos con una identidad más europea, con una forma muy como piezas más frescas, cosas más distintas. Y empecé a montar el libro de anillos, que al principio fue supremamente difícil porque en ese momento pues yo no era una persona conocida y la gente no confiaba, y, y conseguir los amigos para que aparecieran en el libro fue muy complicado. Pero después de mucho trabajo, pues sacamos el libro de Anillos un año después y el libro fue un éxito. O sea, se vendieron como 2 o 3 ediciones del libro, y mucho más adelante, por allá en el 2016, sacamos una edición revisada del libro de Anillos con 25% de contenido nuevo. Y ahí empezó mi carrera en el mundo editorial, en el 2010. Con eso, pero con un contacto que supuestamente me iban a presentar en el 2003. O sea que fueron 7 años después de un primer contacto que eso se volvió realidad. Sí, acá es también como el recorderis de que todo es un proceso, ¿no? Es decir, como que Ah, uno sí. empieza a seguir a grandes joyeros y dice, hombre, qué magia hay ahí, qué capacidad de, sí, y pues claro, está todo eso, pero además hay un trabajo arduo, un ejercicio de paciencia porque implica esos tiempos, ¿no? Los que uno no conoce. Tú estás hablando de 7 años que pasaron entre que conocieras a ese contacto para publicar y en que pudiera darse la publicación. Entonces, aquí hay procesos para todo. Hay procesos para todo y hay que tener mucha paciencia. Y en estos días, mi hermana es una ilustradora también muy reconocida. Mi hermana en estos días decía que hay que tener una paciencia activa. O sea, uno tiene que ser paciente, pero uno no se puede quedar en la casa esperando a que le lleguen las cosas. O sea, Ujú. uno tiene que seguirse preparando, como te decía antes. Yo todos los días me estoy preparando para el día en el que me llegue una oportunidad, yo poderla tomar. Siempre me estoy educando, siempre estoy conociendo gente, siempre estoy contactando, siempre estoy viendo, porque a mí me gusta que cuando las oportunidades lleguen me encuentren preparado. Y esa es la parte de ser paciente, pero activamente. Muy interesante. Queremos mostrar ahora, Julián hizo una selección de piezas que queríamos proyectar, como te decía hace un momento, para que
nuestros demás participantes también tengan una idea Claro, por de las supuesto. piezas. Y hablo de cada una, rico. Súper. Entonces vamos a compartirle a Juli la pantalla para que él las pueda mostrar y que tú nos hables de ellas. Claro que sí. Bueno, ese es un anillo con un ópalo de fuego. La parte de arriba es un ópalo de fuego. El ópalo de fuego hay en México. Tengo entendido que hay un poquito en Brasil, que yo no sé si sea cierto o no, pero me contaron que la misma mina mexicana se mete debajo del mar y sale por allá en Brasil en alguna parte. Yo no sé si eso es cierto o no, pero me parece súper bonita la historia y nunca se me va a olvidar. Entonces, la piedra superior es un ópalo de fuego de México que yo compré en Alemania. Está el engaste, la parte superior de la parte de oro es oro fino, porque el ópalo de fuego es súper frágil. Entonces, en el engaste, si a uno se le va la mano, eso se parte y esa piedra es muy cara, pues. Entonces, a veces que engastarla en oro fino. Y las piedrecitas que se ven alrededor son esmeraldas. Yo por lo general engasto, pero mis engastes son engastes mucho más alternativos. Ya cuando me meto con piedras de estos valores y que necesitan pues la mano del engastador, yo esas piedras esas se las llevo a un amigo que es muy buen engastador y ahí ya me hace el engaste. Entonces esto es oro amarillo de 18, la parte superior es oro de 24 y las piedrecitas que van alrededor son esmeraldas. Listo, ¿no? Esto es un espectáculo. A ver aquí otra pieza que nos presenta Julián. Esto es totalmente opuesto. O sea, la pieza anterior, yo cuando me meto con metales caros, como los de la pieza anterior, yo trato de conseguir mucho volumen y mucha apariencia con poquito material. El tema de valores y por el tema de cosas, me gusta que todo sea muy aparente, pero que yo lo pueda vender también a la gente. O sea, yo no tengo como esas joyerías de Cartier que son piezas de 10.000 euros y todo. O sea, yo no tengo esos clientes, pues. Entonces sí me gusta que todo sea aparente, que yo pueda decir que tiene oro y piedras, pero que yo pueda comprar y vender la cantidad de material con el que estoy trabajando. Esta pieza para mí, esto es recreo, o sea, esto me encanta, esto me parece súper divertido, esto es lo que te contaba que he estado en la mesa una cantidad de tiempo y que yo después veo a ver cómo lo hago. Este anillo es de madera, con plata y si no estoy mal es una cornalina. La madera es ébano de esa tía que te comenté que recibía madera y que lo que sobraba me lo regalaba. Ujú. Es un ébano del Amazonas que ella me regaló. Eh, el ébano lo corté rapidísimo con la sierra, lo rayé con papel esmeril, le puse pinturas de distintos colores y lo volví a rayar. Lo enmarqué con un hilo de plata fina, le puse por dentro una planchita de plata también muy delgadita para poderla remachar por los exteriores y que no se saliera, o sea, no lleva pega. Y al final los remaches del hilo los ligué con la cortina. Ujú. Esta pieza es mucho más elaborada. La calavera está tallada por debajo de la piedra. Esto fue lo que yo aprendí en Alemania durante los 2 años y medio que estuve haciendo el máster. Entonces, es un cabujón de cuarzo, es un cuarzo súper bien seleccionado porque es un cuarzo que no tiene ningún tipo de inclusión, es un cuarzo súper puro. Porque cuando uno está trabajando este tipo de cosas y se encuentra con la piedra, entonces la piedra llega un momento en que si la piedra tiene una faceta, tiene algo, la piedra se parte, o sea, se parte en dos, y ahí no hay nada que hacer. Entonces esta piedra está muy seleccionada porque en el momento, si tú empiezas a tallar eso por detrás, es muy triste que después de hacerle mucho tiempo de trabajo, la piedra se te vaya a partir. Entonces es un cabujón de cuarzo tallado por debajo de la calavera para que el cabujón haga un efecto de lupa y la calavera se vea mucho más. Está rodeada por una corona de perlitas de río y está montado en plata. Pero todo es la misma piedra, digamos que el engaste lo has hecho, la talla, perdón, la has hecho por abajo y esa parte del cabujón sigue siendo la misma piedra. Sí, claro. Entonces el cabujón está así
se voltea y se empieza a tallar por la parte plana hacia adentro, se llama un intaglio. Ah, Eso hermoso. es una técnica italiana. Entonces vas, vas escarbando por debajo hasta que consigues desde arriba la forma de la calavera. Hermoso. Y el tema de entrar ahí de pronto como con un tema fuerte como la calavera y las asociaciones que puede tener a veces, y esto de las perlas que por el contrario me parece resulta como tan calmo y tan puro, ¿no? Es como ese contraste que uno ve en tus piezas con regularidad. Sí, a mí mezclar la calavera con la perla me gusta mucho porque la calavera simboliza lo efímero y la perla simboliza lo eterno. O sea, la perla siempre es como una simbología del alma. Entonces, juntar lo que se muere, lo que se acaba, con lo que dura siempre, me parece muy bonito. Mucha gente me pregunta que yo por qué uso calaveras, piensa que las calaveras mías son la muerte y eso, como las mexicanas. Yo en algún lugar explico que para mí las calaveras son un recuerdo muy bonito de mi niñez. Mi abuelo tenía una finca en el Cesar y en esa finca nosotros pasamos prácticamente todas las vacaciones de la niñez hasta los 12 años más o menos que mi abuelo la tuvo que vender por la guerrilla. Y en el Cesar, en esas sabanas del Cesar, era un clima muy inhóspito porque cuando era temporada de calor, el calor era calor. Ujú. Entonces las vacas se morían, los, me imagino que pues, no eran perros, yo no sé cómo se llamaron, perritos salvajes como los coyotes o eso, también se morían. O sea, lo que había se moría en la temporada de calor. Entonces cuando nosotros íbamos, que era una temporada más benévola, yo salía a caminar y me encontraba una cantidad de calaveras y para mí esas calaveras eran el descubrimiento más bonito porque todas las hormigas habían ido a esa calavera y ya cuando yo encontraba la calavera estaba perfecta, totalmente blanquita, sin ningún, o sea, no había hierro, no había nada, eran calaveras perfectas. Entonces, para mí, esas calaveras me recuerdan mucho a la niñez. Y por otro lado, la literatura con la que yo crecí era la del Corsario Negro, las aventuras de Salgari, o sea, los piratas con la calavera, el fantasma que siempre que pegaba el puño dejaba la calavera en el villano. Entonces, yo soy muy consciente del símbolo que tiene la calavera, pero para mí la calavera rememora otro tipo de cosas. Y en eso a veces yo creo que también el entender la identidad o lo que uno puede reconocer como ese ADN de su joyería, el que las piezas llevan también impregnadas esas historias, esas connotaciones como tan propias de su autor o de su joyero, ¿no? Sí, a mí me parece que el tipo de joyería que nosotros hacemos, y de hecho la única forma que tenemos de diferenciarnos con la joyería comercial, es que nuestras piezas cuenten historias. Yo creo que la gente ya no compra productos, la gente compra experiencias o paga por experiencias. Entonces, a mí me gusta mucho que la persona cuando compra algo y se lo ponga, también establezca un diálogo. Puede que para mí, cuando hice la pieza, yo quise poner una historia y la persona cuando la compra entiende otra cosa totalmente distinta. A mí eso, la verdad, no me importa. Pero lo que sí me importa es que alguien vea una historia al momento de adquirir una pieza mía. Porque lo otro es simplemente una cosa fría. Lo otro es compras una marca para que la gente vea que tienes tanta plata puesta en un dedo o en una muñeca o en la nuca. Pero lo que yo quiero es que la gente que se ponga lo mío se lo ponga no porque quiere transmitir riqueza, sino porque quiere transmitir una historia, un cuento. Cuéntanos un poquito de eso, digamos, a la hora de presentar las piezas. A veces esas historias, digamos que están implícitas, claro, pero se pierden cuando quien las hace no puede contar al momento de vender cómo ha sido su proceso con la pieza, ¿no? ¿Cómo logras transmitir eso cuando están exhibidas tus piezas? ¿Dónde, digamos que se logra esa conexión entre lo que la pieza es y de pronto estar en una vitrina y que la otra persona conozca de la pieza esa historia? A veces no se logra, yo no siempre lo logro. De hecho, hay mucha gente que se siente súper ofendida con piezas como esta que puso Julián ahora, que es el R15,
porque les parece que yo hago una apología a la violencia. Entonces, no siempre logro comunicar, y es lo que yo te decía, a mí, yo no creo en el tipo de arte que hay que explicar, yo creo en el tipo de arte que te habla. Ujú. Entonces, cuando las piezas te hablan, independientemente de que te cuenten cosas bonitas o cosas horribles, para mí lo importante es que te estén hablando. Y yo creo que nosotros, aunque estamos en un campo que visualmente y estéticamente tiene que ser como bonito, yo no creo que tampoco tenemos que tener miedo a hacer cosas que impacten. Por ejemplo, esta pieza que tiene Julián ahora, y yo al principio hacía las pistolitas en metal, como exacto. Estas son mis primeras piezas eh, como con pistolas y con cosas. Y de hecho los nombres son horribles, pues. El collar de cuchillo se llama 15 puñaladas, el collar de revólver se llama masacre, el collar de pistolas se llama sangre, el otro se llama mini Uzi. Pero en el momento en que yo logré quitarme esa rabia con la que yo llegué de Medellín aquí a Barcelona, bueno, de Colombia, en ese momento empezaron a aparecer piezas como la anterior, donde ya ves el fusil, pero si te das cuenta, lo único que estás viendo es un fantasma, porque ahí el fusil no está. Tú lo puedes ver, pero no está, porque así como la pieza de la calavera, eso también es un intaglio, aunque es más camafeo. Tú coges el ágata, que el ágata tiene, eso, o sea, siendo una misma piedra, tiene dos capas. Entonces por debajo está la capa verde y por arriba está la capa blanca. Y tú empiezas a tallar el ágata, la parte blanca, hasta que encuentras la parte verde o la parte naranja, dejando detalles blancos que te permiten ver algo que ahí no está. El fusil ya no está ahí, pero lo puedes ver. Entonces, esas piezas en cierta forma es una rabia que yo tuve, pero que ya no está, y con una estética que siento que todavía sigue siendo supremamente poderosa, porque es que el que lleva el fusil, aunque no esté, ese fusil sigue imponiendo. Siento yo que incluso en los ejemplos de estas piezas que nos presentó Julián, que no nos habló porque no logró ahí conectar el audio, ahora trataremos también de solucionarlo para que nos ayude con la fase de más preguntas. eh, Viene muy representado lo que nos has venido hablando de tus piezas, ¿no? Es decir, los temas que has mencionado, el tema de esa violencia como ahí marcada, el tema también de los formatos grandes, del colorido de las piezas, de esa experiencia de haber estudiado talla de gemas, que se ve pues en el trabajo como nos has explicado del intaglio y de la misma talla, y empieza uno a reconocer en las diferentes piezas, sí, un mismo hacedor, digamos, como que a un autor que además representa esas piezas como con mucho carácter, siento, con esa idea de presentar apariencia de mucho volumen, a veces con poco material, y si no realmente mucho material, pero siempre como piezas muy posesionadas, con unos formatos muy grandes o muy establecidos, ¿no? Entonces, creo que eso también va dando respuesta un poco al tema de esa identidad que yo creo que no es tan evidente, que uno no dice mi identidad es esta, sino que a través del tiempo y de las mismas piezas se va como construyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí la verdad también me apasionan mucho los retos. Yo tuve una formación de joyería, pero mi formación no ha sido tan técnica como la de mucha gente, pero sí ha sido un autoaprendizaje porque yo me reto y quiero llegar al momento en que soy capaz de hacer, pues. Entonces, hay ciertas cosas que me llaman mucho la atención, o sea, cómo manejo el oro de esta forma, cómo manejo las piedras de esta forma, y me gusta retarme. Entonces, muchas de las piedras que mostraste ahí han sido retos técnicos que he resuelto y que me encanta también porque al final yo digo, wow, o sea, cuando la pieza me sorprende, yo quedo maravillado, me gusta mucho. Me entré ahora aquí de curiosa también a tu Instagram, que pues lo recomendamos para quienes quieran seguir a Nicolás. Acá está muy clarito, Nicolás Estrada Jeweler. Podríamos, digamos, como los que lo quieran seguir, como para
participar un poco más de toda esta información y este contenido tan rico que hay en sus piezas. De pronto, si nos quieres hablar de alguna de ellas en particular, voy a ir bajando acá. Si tienes alguna sobre la que nos quieras contar un poquito más de ese proceso, de cómo fue Bueno, imaginar. aquí viene otra calavera, pero esta sí es totalmente pirata, pues. O sea, esto es como una caricatura del barco pirata, pero ahí, o sea, el cráneo es una madera, es un pedazo de madera que me encontré en una playa en el Báltico. Uno de los huesos es, será que el huesito de un ala de una gaviota, y el otro hueso es un pedazo de coral que me regalaron en Chile. Ujú. Pero cuando juntas estos elementos que me encontré, que han sido de muy distintas partes del mundo, los combinas en alguna cosa, como en una historia bonita de la infancia. Entonces, me gusta mucho, esta pieza me encanta. De hecho, son dos broches, pues. Un broche son los huesos y el otro broche es el cráneo. Ah, ok. Pero pues, bueno, Muy interesante. Y digamos que quien la adquiere podría llevar solo una parte de la pieza o está hecha como para, casi que como los trípticos para llevar los dos elementos completos. la señora que los compró los dos. Claro. En este tipo de piezas el desarrollo es más como único, ¿no? Es como más exclusivo, ¿no desarrollas dos de las mismas? Sí, no, estas piezas son únicas. Estas piezas se hacen una vez y volver a dar con elementos similares es muy complicado. O sea, eso no funciona. Claro. Son piezas Volver prácticamente a únicas. encontrar el hueso de la gaviota. Sí, no, y otro pedazo de coral de no es muy difícil, muy difícil. Claro. Y una maderita quemada que resemble el cráneo es muy complicado. Sí, es interesante, ¿no? También el ejercicio tuyo de descubrir formas en esos elementos y después como aclararlas porque a primera vista para otros de pronto no está la calavera, pero cuando tú haces esa composición es evidente el mensaje, ¿no? Sí, ese diálogo viene de cuando tienes una mesa, no solo tu mesa de trabajo, sino otra mesa en la que puedes desplegar material y los dejas ahí un tiempo hasta que los materiales te hablen y te digan más o menos qué puedes hacer con ellos y hasta dónde puedes llegar. Ujú. Lo otro es esa habilidad que tienes de hacer diferentes técnicas, ¿no? Eso también te permite imaginar y plasmar, porque no está esa limitación que a veces surge en otros joyeros. Es decir, me imagino esto, pero no puedo hacerlo. Entonces, para ti esto tiene más respuestas, dado que conoces más técnicas también, ¿no? Y si no la conozco, busco a alguien que la conozca Y lo- y que me enseñe. Yo Ujú. no tengo ningún problema en decir no soy capaz o no sé cómo o cómo se hace. Yo creo que uno no puede saberlo todo y me parece que en este tipo de oficios manuales, de hecho, nunca sabemos todo, sabemos muy poquito, Ujú. pero siempre hay gente que está dispuesta a colaborar, a ayudar, a enseñar. Entonces, si no sabes, buscas a alguien que sepa. Y si la otra persona lo va a hacer mejor que tú, deja que la persona lo haga también. Es lo que yo te decía, yo sé engastar. De hecho, esa calavera la engasté yo, este otro broche también lo engasté yo, pero cuando son piezas que ya son con valor económico, con otro tipo de cosas, yo ya dejo que amigos que son mucho mejores que yo hagan ese trabajo y no tengo ningún problema, pues. Sí, es valorar el hacer del otro también, ¿no? Claro, yo también, yo pulo, pero cuando tengo que hacer una pieza que está súper pulida, se la llevo a una persona que es la pulidora, o sea, el diente se te refleja en ese pedazo de oro y es una maravilla. Yo hasta ese punto no llego. Hay mucha gente que hace muchas cosas mucho mejor que yo. El tema de los acabados, ahora que hablaste de enviar a pulir y tal, yo siento que regularmente quieres como que el metal se vea con las marcas o que se vea oxidado, que se vea un poco como, no sé si rústico. Cuéntanos un poquito de esa intención como con ese trabajo en el metal. Sí, yo estuve muy peleado con el oro brillante muchos años, pues. Eh, pero después, alguna vez, por alguna razón, pulí el oro y me pareció maravilloso. Entonces, son como etapas, son etapas. A mí me parece ahora que si hago piezas de oro con piedras, ese oro debe ir pulido. Hace 2 años me parecía muy triste pulir el oro, entonces
no sé, son como momentos de la vida. Y uno se va como congeniando con técnicas que antes no le gustaban. Mire, este anillo, por ejemplo, este anillo, la parte, perdón que cambie de tema, la parte superior es un cuarzo ahumado. Y después de haber estado trabajando mucho tiempo en vaciar ese cuarzo por dentro, se me reventó. O sea, yo estaba vaciando y ¡pum! Y se me cayó la parte de arriba. O sea, llegó el momento en que el material no dio más de sí. Entonces yo, en vez de coger y quebrar ese cuarzo de la rabia porque se me había roto, dije, bueno, yo voy a, cómo voy a oír este cuarzo que me acaba de decir algo. Y se me vino a la idea el Frankenstein de cuando era chiquito. Y entonces cogí, en vez de pegar la piedra, le hice los agujeritos por arriba con una broca, por el lado, y la cosí. Y después la pegué a un pedazo de madera que se me había reventado porque también la había forzado mucho. Entonces la parte de abajo, en vez de disimular esa madera que se me quebró, antes la resalté muchísimo, pero me encargué de que no se quebrara más. Y este es un Frankenstein que yo volví a unir de a poquito, porque son piezas que no tienen nada que ver, o sea, piedra con hilo, con madera, que también se había quebrado, pero que al final todo funciona, como funciona el Frankenstein. Muy interesante y además muy en línea con lo que nos decías al comienzo de dejar que el material hable, ¿no? Es como también dejar que Total, en el proceso total. se transforme, es decir, puede llegar a ser otra cosa si él mismo se transformó en ese hacer. Exacto, exacto. Él te dijo, hombre, yo no puedo más. Y a mí siempre me gusta que las piezas tengan un poquito de secreto. Y de hecho, esta pieza tiene una esmeraldita por ahí metida que es muy difícil de ver. Que la ves ahí en el proceso. Sí, es casi que solo sabe que existe su dueño, ¿no? Sí, su dueño y la persona que la compra y nadie más. Son secreticos. A mí los secretos me gustan mucho. Muy bonito. Esta pieza es una pieza de ágata. Es una ágata espectacular que compré por allá en Alemania. Esta sí no la tallé yo. Y me parecía que con esa pieza tan bonita era la piedra la que tenía que ser totalmente protagonista. Entonces hice un marco para la piedra, que traté de que fuera un marco también muy bonito, Ujú. pero la piedra es la protagonista y es un anillo enorme, pues es enorme. Como que cada parte tiene su espacio, ¿no? La piedra hacia arriba es la Sí, que luce y ya por debajo es el metal. exacto. Sí, a mí los reveses me gustan mucho y me gusta que el revés siempre también sea muy sorpresivo. Que haya sus guardaditos. Por ahí nos preguntaba alguien Exacto. ahora, y digamos que cuando uno ve esa habilidad técnica que tú logras plasmar también en todas tus piezas, sabiendo que iniciaste tu formación en la Massana, nos preguntaban qué aprendizajes valiosos podrías como mencionar o qué recuerdas de la Massana. No, la manzana, mira, yo te comentaba que yo a la manzana, o sea, yo llegué a la manzana cuando tenía como 29, cuando tenía como que 29 o 30 años. Ujú, Yo antes de ser joyero era ejecutivo. Yo cuando viví en Bogotá reestructuré el departamento de mercado de una compañía muy grande que ahora se llama TIM. Entonces yo fui ejecutivo y de hecho yo me había educado para ser ejecutivo, para ser de pronto director de una compañía. Y cuando llegué a Barcelona, y la primera vez que yo entré a la Massana, yo me quedé impresionado de que todavía hubiera gente que hacía cosas con las manos, con herramientas que parecían medievales prácticamente, porque las herramientas tradicionales de joyería pues tampoco es que hayan evolucionado mucho. Y que la gente todavía se cortaba, se machucaba. O sea, para mí eso fue un descubrimiento maravilloso. Y lo otro que yo descubrí en la Massana fue un tipo de joyería que yo nunca había visto en mi vida. Y a mí eso me encantó. Eso fue súper bonito. Eso para mí fue tan revelador que de hecho así seguí con el resto de mi vida. Yo no, o sea, yo esa formación económica que tuve, claro que me ha servido mucho, porque yo en vez de ya vender un aceite, yo ya me vendo a mí mismo, vendo las piezas, y son cosas que siempre quedan. Pero la Massana para mí
fue como el antes y el después. Qué interesante. Me preguntaban también ahora respecto al tema de las clases, porque tú ahora, digamos, muy al inicio nos decías que ese espacio como de interactuar, de compartir. Bueno, cuéntanos, a más de los libros, que queremos también como profundizar en eso, esa parte de las clases. ¿Dictas talleres? ¿Alguien te puede contactar para formarse contigo? ¿Cómo funciona ahí la cosa? Sí, yo no soy yo no soy profesor de cátedra, pues. Yo no, a mí me gusta mucho hacer, entonces a mí también me gusta transmitir, pero mi modo vivendi es más el hacer. Ujú. Sin embargo, así como estudiando, como les estoy conversando con ustedes ahora, hay gente que a veces se viene para mi taller o para mi estudio, se viene una semanita, 2 semanas, vienen con algo muy específico que quieren llevar a otro nivel, entonces yo lo recibo acá, miramos las cosas, yo voy asesorando, guiando, enseñando cositas. También a veces me llaman de escuelas. Yo el año pasado estuve en Japón, en una escuela de Japón enseñando, estaba en Inglaterra enseñando, estuve en Chile enseñando. Entonces, a mí las universidades y las escuelas también me llaman para que dicte un curso. Ujú. Dicte un curso específico de técnica o de diseño o de una asesoría. Es lo que yo te digo, a mí dentro del mundo de la joyería me cabe todo. O sea, yo estoy abierto a todo Ujú. y desarrollo todo para que, así como hago una pieza para que la gente que se la ponga quede contenta, también desarrollo un curso para que los que tomen el curso queden contentos. A mí hay ciertos campos de la joyería en las que te llevan a trabajar con materiales con los que no te sientes a gusto, a hacer cosas que no te gustan. Yo no soy ese tipo de instructor. A mí me gusta que si vienes a trabajar sea con los materiales que te gusta y que si vas a hacer una pieza sea una pieza con la que vas a quedar encantado después y que te va a dar tristeza venderla porque te gustó tanto que te la vas a querer quedar a ti mismo. Entonces para mí la parte de dar gusto es muy importante y me encanta diseñar cosas para el cliente, para los alumnos, para el espectador. Entonces, esa es la parte como de enseñanza. Yo recibo gente aquí y les enseño, o me voy a la escuela y enseño, o voy a la charla. Genial. Te voy a pedir, yo no sé si sea viable, cómo lo veas, de pronto, si nos invitaras a ver tu mesita o tu mesa más bien de joyería, si nos mostraras Claro, si nos dieras un tour virtual. Ahí claro. sería, te voy a poner entonces, a ver, ¿cómo hacemos para que te Pues podamos... mira, este es mi taller. Listo, a ver si ahí lo están viendo todos. Yo voy a dejar de compartir mi cámara. Ah, o a través, como veníamos tal vez, no sé si ahí lo vean, de pronto que nos confirme Julián. Juli, ¿lo ven? Juli, Sí, Juli, sí, ahí sí, ya está, ahí se ve. ahí está. Entonces este es mi taller. Aquí tenemos pues una mesa, un banco de estirar, que es como de, ni de segunda, sino como de quinta, porque esto ha pasado por una cantidad de gente y llegó aquí. Este es el laminador, que ni siquiera tiene motor, sino que también es súper artesanal. Las patas son de uno original que conseguimos ya antes de la Primera Guerra Mundial, pero el laminador no funcionaba y montamos uno más nuevo en la parte de arriba. Aquí es como donde yo tengo muchos de los materiales, de los libros y de las cosas. Y este es mi mesa de trabajo. Tengo herramientas para trabajar con oro, pues los limatones, y este es el banco. Esta es una mesa que le compré a un joyero como de 90 años, Qué que lindo. ya me la vendió porque el señor ya ni siquiera podía trabajar en ella, y a mí las cosas que tienen historia me apasionan. O sea, yo prefiero, para mí esta mesa tiene mucho más valor que una mesa nueva, porque en esta mesa hubo una persona antes que yo que también creó mucho, y a mí esas cosas me encantan. A mí, así como me parece que las joyas mías tienen que hablar, las herramientas con las que yo trabajo también me tienen que transmitir. Y estas cosas que han estado en manos de otras personas me transmiten una cantidad. Entonces, esta es mi mesa de trabajo. Pues yo no tengo tampoco tantas herramientas pues tan complicadas ni cosas muy específicas.
Estos son los alicates que sí, pues tengo varios, pero son todos muy básicos. Tengo dos sopletes, uno pues para el oro y otro para la plata. No tengo Foredon porque el sonido de ese motor me da dolor de cabeza, entonces tengo uno más como de, o sea, no de dentistería, pero uno un poquito más silencioso, aunque no es tan potente. Y ya, la lámpara también se la compré a un joyero que se retiraba. Por aquí tenemos, esta es la mesa de mi compañero de taller, de Karim, que después te mando el Instagram para que lo vean. Tenemos, esta es la pulidora, todo es súper básico. Pues, estas son las hileras y los sargentos. Aquí fundimos, decapar y ultrasonido, y ya. Es un taller muy básico, o sea, aquí no hay grandes secretos ni grandes máquinas. Pero ahí, Bueno, Nicolás, dale. muchas gracias por enseñarnos tu taller, que a veces para muchos es muy íntimo, ¿sí? Dejarnos entrar a tu taller, realmente es una experiencia maravillosa. Yo la vi en una charla en inglés y quise compartirla con mucha gente en español, ¿sí? Porque sé y conozco de tu trabajo desde hace bastante tiempo, desde que me interesa la joyería. Tengo una pregunta acá de Sergio, ¿sí? Y él habla que si nos podrías decir cuál es la escuela donde aprendiste talla en Alemania. Sí, se llama la Universidad de Trier y se llama Idar Oberstein. Si quieres, después te paso el link a la universidad para que lo compartas con los otros alumnos. Ellos, de hecho, tienen a ver, esa universidad es súper especial, pero si uno, primero que todo, si uno tiene familia y no tiene totalmente seguro si se quiere, y no está totalmente seguro de quererse dedicar a las piedras, es complicado, porque es que en esta universidad es solo piedras. Y el trabajo es muy intenso y frustra mucho porque los profesores son muy duros, sacan cosas muy buenas de uno, pero es una labor muy intensa. Está en el medio de la nada, o sea que no, el entorno no ofrece mucho, lo que ofrece es la escuela en sí. Pero si alguien de verdad quiere ensayar y le quiere dar una oportunidad, ellos tienen una academia de verano, que tú te vas a hacer unos cursos monográficos dentro de, pues que no duran mucho y son maravillosos, pues son muy buenos profesores. Yo después te paso la información de la escuela y ya la compartes con los alumnos y todo el mundo puede aplicar. Es una escuela muy abierta y de hecho es un ambiente súper internacional. Gracias, Nicolás. Bueno, aquí Camila, una de mis compañeras de clase, pregunta que cuál es esa pieza que guarda con especial cariño y por qué. No, pues la pieza que guardo con especial cariño es muy sencilla. Es la alianza de matrimonio de mi papá que se murió el año pasado. Entonces, cuando se murió se la quité y la llevo siempre. Súper. También vi que en la charla esta que vi en inglés, que tú también tienes joyas de otros joyeros, cargas joyas Sí, de claro. otros. No, yo intercambio joyas con todo el mundo. Pues mira, ahora tengo puesto, pues solo tengo una pieza de otro joyero, que es este anillo de calavera, Sí. que es un joyero de Inglaterra, que me invitó a hacer está en la universidad allí en Birmingham. Me invitaron a dar unos cursos, este joyero sale en casi todos los libros míos, y tenemos muy buena amistad, y ese anillo es suyo. Tengo un collar, aquí tengo un collar, que yo me veo muy chiquito, este es mío, pero el de abajo es de un joyero que se llama Luis Comín, que es un joyero catalán, es un poquito mayor que yo, y es un joyero que me enseñó el mundo de la montaña. O sea, yo con él me voy a caminar, no a escalar, pero sí como a caminar por montañas, a coger hongos en otoño. Es un hombre que me enseñó la naturaleza catalana y aquí le tengo una aprecio enorme, para eso porque me dio su amistad. Entonces, sí, a mí me encanta tener piezas de mucha gente,
cambio piezas de gente, compro piezas con gente, cambio piezas con gente, compro piezas de gente, o sea, la joyería a mí me apasiona, me apasiona. Entonces trato de tener y de siempre tener algo de alguna otra persona. Ok. Nicolás, una pregunta y es algo que siempre yo me he preguntado, es cómo los ven a los joyeros fuera, ¿sí? Los joyeros colombianos, los de antes, los de ahora, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven la joyería de nosotros? Aparte de la filigrana que sé que puede ser muy famosa, ¿sí? La joyería de ahora, ¿cómo la ven? Pues hombre, a ver, a mí me parece que en Colombia nosotros tenemos algo que es muy maravilloso, pero que nos ha hecho mucho daño y es esa identidad precolombina. Muchos de los joyeros colombianos tratan de hacer joyería precolombina, pero es que la joyería precolombina ya no es precolombina. O sea, la joyería precolombina es muy bonita en el Museo del Oro, pero nosotros no podemos seguir haciendo joyería precolombina y eso me parece que es una de las cosas que hemos vendido mal. Me parece que nos hace mucha falta una identidad colombiana. Colombia es muy reconocida por las esmeraldas, pero a nosotros nos falta mucho también en desarrollar una identidad colombiana para la esmeralda. Eh, Me parece que la joyería colombiana no es reconocida en el mundo, ni siquiera conocida porque nosotros todavía nos falta mucho crear una identidad de país en joyería. Ok, y aquí otra pregunta que tengo es, ¿qué consejo nos darías para lograr posicionarnos como joyeros de autor? Pues primero que todo, tener mucha paciencia, ¿no? Trabajar muchísimo y darse a conocer. En este momento tenemos unas herramientas como las que estamos usando en este momento para esta charla. Tenemos el Instagram y tenemos acceso a una cantidad de gente con un mensajito. O sea, le podemos llegar prácticamente a todo el mundo. Entonces, no nos podemos sentar a esperar a que la gente llegue a nosotros, sino que nos tenemos que poner las pilas en llegar nosotros a ellos, desarrollar un trabajo que tenga una buena identidad, encontrar los materiales que nos gustan, sentirnos cómodos con las técnicas, ser muy críticos con el trabajo propio y no salir a enseñar cualquier cosa, sino que salgamos a enseñar cosas de las que verdaderamente nos sentimos muy orgullosos, con las que nos sentimos muy cómodos, con las que somos capaces de decir que hay un trabajo no solamente práctico y de técnica, sino también como de concepto, o sea, cosas que de verdad cuentan una historia. Me parece que es muy importante que logremos contar una historia con el trabajo que estamos haciendo. Esa parte me parece que es la más importante de todo. Nicolás, quería yo pedirte para ya casi el cierre de esta charla que ha hecho sentir el tiempo corto realmente porque es muy agradable hablar contigo y escucharte. Quería que nos contaras del último libro que lanzaste, es decir, ya sabemos de pendientes, de collares, de broches. Cuéntanos cuál es ese último libro, cómo lo podemos conseguir nosotros acá. No, no se puede conseguir. Ese libro es muy lindo, es un libro de brazaletes que iba a estar listo ahora en mayo, pues en este momento debería estar llegando a todas las librerías, como la Nacional en Bogotá, pues que es la librería que vende todos los libros que yo hago, pero ese libro por el virus quedó parado. Entonces el editor, al no poder imprimir, pues decidió que se imprimía para que saliera en enero del 2021, o sea que hay que esperar un poquito todavía. Ah, bueno, esperaremos con paciencia. De pronto el dato que nos das para quienes quieran buscar los demás libros de Nicolás. Yo sé que la editorial o quien te publica es Promopress. Sí, Eh, y la Nacional los vende todos, entiendo, y si no los tiene, los pide, pero yo creo que la librería es la Nacional. Perfecto, muy, muy buen dato. Ya para el cierre, de pronto voy a mencionar unas ideas con las que me quedo de la muy buena charla que hemos tenido. Y pues quería de pronto recordar eso que nos dijiste en relación a tu hermana, que también te lo compartió, y es la paciencia activa, ¿no? Como recordar eso, es decir, probablemente para el proceso de diseño, para el desarrollo de cualquier pieza
y para los mismos procesos dentro de este aprendizaje de la joyería, eso que mencionabas de paciencia activa, no olvidar el tema de la narrativa en las piezas, que me pareció muy bonito que lo mencionaras, e incluso que después digas que la pieza a la que le tienes mayor valor ahora es a una pieza que perteneció a tu papá, entonces está como muy en concordancia con eso. eh, Escuchar a los materiales, hablar y hablar con ellos y leerlos en ese hacer, ¿no? Sentirse cómodo con la técnica y ser crítico con el propio trabajo. Digamos, algunas de las ideas que tengo ya ahora en mente, espero que podamos todos con más tiempo como interiorizar lo que nos has compartido y seguirlo aprendiendo, ¿no? Sí, sí, mira, aquí había un joyero muy mayor que decía que el verdadero valor lo adquiría la joya en el momento en que salía de la joyería. Entonces, ¿por qué este anillo de mi papá es tan valioso? Porque este anillo no se puede repetir, porque mi papá tampoco lo va a volver a tener, ¿me entiendes? O sea, este anillo en este momento no tiene precio. Es el anillo que pertenece a mi papá ya se murió, lo llevó toda su vida de casado con mi mamá en el dedo. Entonces, esta pieza es irreemplazable. Si a mí se me llega a perder, si el mar se lo llega a llevar, esa pieza ya no la vuelvo a tener. O sea, que este anillo no tiene precio, ya no se puede comprar. Entonces, es muy bonito que tengamos eso en cuenta, que el momento en que lo que hacemos adquiere valor es cuando la gente se lo lleva y lo usa. Completa la historia, ¿no? Completa esa historia de quien la hizo, Total. pero realmente viene toda esa historia de la vivencia, de tener la pieza como tal. Mira, mi hermana la semana pasada también estaba hablando por Instagram y otra cosa que es muy bonita a mí me parece muy importante compartir y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, otra cosa de lo que mencionaba Juliana ahora, de que cómo nos damos a conocer y todo, no nos podemos quedar esperando a hacer la obra maestra, porque si somos muy críticos, esa obra maestra posiblemente nunca va a llegar. Pero sí tenemos que saber cuándo la cosa está bien hecha y que ese posiblemente sea el momento en el que salimos a darla a conocer. Entonces no nos podemos quedar buscando la perfección, pero sí tenemos que saber en qué momento somos lo suficientemente buenos para salirnos a dar a conocer. Qué interesante, Nicolás. Te cuento ya para el cierre, tuvimos una participación de 54 personas en esta charla. Creo que podremos ser multiplicadores, como te decía, con la grabación que queda. Ahora también veo acá, logramos tener la participación muy especial de Ángela Galindo, que es nuestra coordinadora del programa de moda y joyería de artesanías de Colombia, y de Uy, qué Consuelo rico. Peña, que es directora de la unidad de formación. Angelita quiere hablarte y será quien haga el cierre de este conversatorio, de esta charla que hemos tenido, muy amena y bueno, yo me despido, gracias por acompañarnos. Ya te habla Angelita. Vale. Jenny, muchas gracias. Nicolás, de verdad que qué historia de vida, qué amor, qué sentimiento tan profundo, totalmente visceral el que proyectas en tu experiencia y qué generosidad tan grande al compartirlo. Tenemos unos estudiantes que muy seguramente va a ser una experiencia fundamental para su desarrollo. Muy motivador, me encantó cómo tú ya llamas a un manejo del tiempo mucho más pausado, mucho más reflexivo, mucho más acorde con la técnica. Esa es la gran diferencia y créeme que estamos muy encantados de todo. Muchas gracias por tu generosidad y por la audiencia que estuvo grandísima, toda muy atenta, porque es que es cautivador, ¿no? Ya lo debes saber. Entonces, No, Ángela, mira, yo primero que todo estoy seguramente agradecido con ustedes por haberme invitado. Me parece maravilloso poder compartir y espero, pues, con Juliana por todo este guía que hizo de la entrevista y por Julián por haberme contactado, porque Julián fue el que hizo que eso fuera posible. Y a mí me encantaría que en algún momento esto no fuera virtual, sino que fuera real. Entonces, cuenten conmigo en el momento que quieran para dar una charla a los estudiantes en Artesanías de Colombia, para no sé, hacer un taller,
para lo que ustedes necesiten. Yo estoy a la orden. O sea, para mí contribuir es parte de esa experiencia. O sea, así como Juliana decía ahora que se complete el círculo cuando la persona se pone la pieza, a mí me parece que también, en cierta forma, como educador, se completa el círculo cuando la gente absorbe. Y no solamente se completa, sino que me devuelven una cantidad también. Entonces, cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Yo encantado de volver a conectar con la gente, con el país, de devolver. Entonces, rico, sería muy rico que más adelante nos pudiéramos conocer en persona. No, seguramente que te vamos a estar abusando de ti, Julián. Muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias de verdad, Julianita. Qué lindo intercambio de experiencia de vida. Y queda una sensación, pero muy grata y muchas ganas de salir adelante en este oficio y de sacar y de dignificarlos cada día más. Pues yo encantado con la invitación y muy agradecido con todos los espectadores que pues que me oigan en cuento 2 horas. No, pues yo feliz, feliz. Bueno, Bueno, damos así entonces por terminada esta sesión. Gracias a quienes nos acompañaron, a Nicolás que nos dio este espacio, a Julián que se dio cuenta que era posible y generó el contacto muy valioso contigo. A seguir adelante, a seguir inspirando. Gracias por compartir todas tus experiencias y seguro seguiremos hablando de aquí en adelante ya. Como te dice Angelita, en Artesanías de Colombia las puertas están abiertas para ti, como siempre para todos los artesanos. Muchas gracias, cuenten conmigo y entonces seguimos en contacto y hasta que nos conozcamos personalmente. Claro que sí. un abrazo Muchas para gracias, ti. Nicolás. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Buen día. Buen día, adiós.